Realmente buen día, iglesia. Esta semana mi esposa me preguntaba sobre el terremoto que hubo en Siria y Turquía, ¿no es cierto? Son más de 5.000 muertos ya que están encontrados. Y me decía, ¿y a dónde queda Turquía? Me decía. Asia Menor, donde Juan está hablando a esta iglesia. Y nadie piensa, ¿no?, de esos 5.000 que han muerto. A veces lo tomamos como cifras que murieron en un terremoto, cualquiera, de los muchos que ha habido. Cuando Jesús estaba también hubo, no sé si te acuerdas, y Jesús le dijo, eso no es, o sea, estoy parafraseando, eso no es lo que en realidad deberíamos ver, sino que deberían haberse arrepentido. Si tú te das cuenta, para algunos de ellos, un día o horas antes ellos pensaban que iban a tener todavía vida, ¿no es cierto? Pero llegado el momento vino un sacudón de esos y pues fue terrible este terremoto. Cayeron los edificios como si fueran dominós, ¿no? Así, cayeron, murieron. Ahora uno dice, ¿y si la Biblia es verdad? Si la Biblia es cierta, bueno, yo creo que es cierta, personalmente, ¿sí? Si no tienen al Hijo de Dios como su Señor y Salvador, viene a ser el pecado más grande que existe. O sea, el pecado es el peor de los males, peor que el infierno, peor que la aflicción, peor que la muerte. Es el pecado que te separa de Dios. Entonces uno diría, ¿no es cierto? Mira, Juan está hablando a esa región de Turquía actual, ¿sí? Asia Menor, ¿sí? A muchas iglesias, no sabemos específicamente. Pero si vas de ese tiempo a este tiempo, no sé cómo estará en cuestión de la cristiandad allá, ¿sí? Pero me imagino que, como no escuchamos mucho de aquello, ¿qué habrá sido de esas iglesias, ¿no?, a las cuales se escribió, ¿sí? Ahí está Éfeso, ahí está la Odisea, está ahí Pérgamo, está ahí Tiatira, está ahí las 7 iglesias, ¿no? Imagínense, ¿qué habrá sido? O sea, ¿dónde habrá culminado o en qué momento habrán dejado de seguir el Evangelio o de seguir la iglesia? Imagínate. Entonces, cuando nosotros, a veces nosotros vivimos como si la vida fuera sin meditarla. No pensamos en el futuro. O pensamos en el futuro solo en función de las metas que queremos alcanzar. Nuestro futuro es trabajar, por decirle. Obviamente todos tenemos que trabajar, si no, no comemos, porque la Biblia dice, quien no trabaje, no coma, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar, eso es parte de y eso antes de la caída del hombre, el trabajo era algo que Dios dio al hombre. Tenemos que trabajar, porque si no, no comemos, ¿sí? Pero a veces nuestro tiempo en esta tierra, en este mundo, se enfoca solamente a las metas, ¿sí? Y como Juan escribe aquí, ¿no es cierto?, a los deseos de los ojos. Queremos simplemente pensar en todo lo que nos pueda hacer atractivo a los ojos, a los deseos de la carne. Ay, el carnaval está viniendo, o sea, ¿no? Y para mucha gente, ¿sí? ¿Qué es ahorita? Está pensando en aquello, ¿no? Baile, libertad, carnaval, o sea, libertad a la carne. Es decir, voy a hacer con mi carne lo que quiera hacer. Entonces para muchos van pensando en cosas que van a venir, y no piensan en las cosas eternas, no piensan en las cosas espirituales, ¿ok? No piensan. Entonces yo me ponía a pensar esta semana, a veces cuando alguien muere, siempre, cuando yo veo periódico, siempre estoy viendo los avisos necrológicos. Siempre a veces alguna vez me topo con alguien que he conocido. Inmediatamente en mi mente viene, si habrá conocido al Señor como su Señor y Salvador, porque si ha muerto en pecado, o sea, el pecado más grande, ¿cuál es? No reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿sí? No es el que tomas, o el que te has hecho un tatuaje, o el que te has cortado el cabello, o sea, te has hecho cortar el cabello, cosas así. Lo que te lleva al infierno es no reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Obviamente a nosotros los cristianos, siempre, no sé si te han dicho a vos, para ustedes todo es pecado.
¿Te han dicho alguna vez? Todo es para ustedes pecado. No todo es pecado, o sea, ¿sí? Pero para el mundo, para las gentes extrañas, todo es pecado. Y ahora, todos vamos a pecar, todos los creyentes y no creyentes, ¿sí? Vamos a pecar. ¿Cuándo no vamos a pecar nosotros? El día que muramos se dice, ¿sí, no es cierto? El día que tú mueras, ¿sí? Vas a dejar de pecar. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué pecas ahora? Hay en ti una batalla, si eres cristiano. Hay una batalla. Tú no quieres pecar, porque un verdadero creyente, uno que es cristiano, desea ¿qué cosa? Huir del pecado, ¿o no? Desea huir del pecado. Anhela liberarse del pecado, uno que es verdaderamente cristiano. Es más, si uno realmente es cristiano, odia el pecado. Debería odiar el pecado. Pero todavía nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Que todavía no ha sido redimido. Este cuerpo que tenemos, ¿sí? Nos incita a ¿qué cosa? A pecar. Y vas a pecar. ¿Ok? Ahora, la Biblia te da herramientas, muchas herramientas, para que tú evites pecar. Te da hasta una armadura. ¿Ok? Y nos dice que estamos todavía en Romanos capítulo 7, por decirte. Como Pablo, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Sí, quiere trasladarnos al capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Donde nosotros podamos, ¿qué cosa? Matar nuestro pecado, pero más que matarlo, evitar pecar. ¿Ok? Porque eso es de nosotros. Por eso Juan dice, si tú dices que no pecas, ¿qué eres? Mentiroso. Tampoco dijera Juan, pero si pecas, abogado tenemos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que sí vamos a pecar. ¿Ok o no? ¿Estás captando? O sea, tú vas a seguir pecando hasta el día que mueras. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido. El día que tú mueras, dejas de pecar. Pedro, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, habla mucho sobre este tema en relación a aquellos que están siendo perseguidos, la iglesia en ese tiempo, y les está diciendo, parafraseando un poco, ¿sí? ¿Sabe qué? El morir, ¿sí? El que uno muera, corta el pecado. ¿Por qué? Porque ya no vas a pecar. ¿Te das cuenta? No vas a pecar. Y muchos deberíamos, los cristianos, anhelar, incluso a veces, no anhelar, sino que el día que mueras, pongamos mis hijos, ¿no? Y en su mente hay que yo sea cristiano. ¿Ok? Quizá van a llorar ese día. Y está bien. ¿No es cierto? Quizás se van a sentir acongojados, quizá usted también suelte una lágrima. Pero saben que viendo de una manera espiritual, hay algo que a mí me va a hacer sentir satisfacción. ¿Qué cosa? Que ya no voy a pecar. Porque cuando estoy aquí en vida, peco, aquí uno cómo se siente cuando es cristiano. ¿Miserable o no? Y dice, ¡ay! Sí, como dice Pablo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Miserable de mí, o sea, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. Pero el día que uno muera, ¿va a dejar de qué? De pecar. Porque si somos cristianos, tenemos vida eterna, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Él, nos vamos a ir al cielo. ¿Ok? Y tú sabes que en el cielo no hay pecado. ¿Ok? No hay pecado. Entonces, mira, ¿cuán satisfactorio puede ser la muerte para un verdadero cristiano? Ya no vas a poder decir, ¿no? Porque eso es lo que nos, bueno, a los verdaderos cristianos, a los cristianos, eso es lo que nos compunge, ¿no? Te da ganas de estampillar tu cabeza contra la pared cuando pecas. No sé si te pasa a vos, ¿ok? No sé si te pasa a vos. Entonces Juan está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes,
está hablando a cristianos, estas cartas son a cristianos. Por eso Pablo dice, hijitos míos, 6 veces dice, hijitos míos, estas cosas yo os escribo para que no pequéis. En otras palabras, un verdadero cristiano, o sea, no va a ser como aquel que hemos estudiado el anterior domingo, que vive en tinieblas. ¿Ok? No va a ser. El anterior domingo te acordarás que habían 3 grupos, podríamos decir, de personas que de alguna manera negaban la certeza del pecado. Hay dentro de la iglesia, todas las iglesias, no solo esta, todas las iglesias, hay mucha gente que dice ser cristiana. Claro, la Biblia aquí lo dice, aquí en el versículo 7 dice que, el versículo 6 que dice, si decimos que tenemos comunión, o sea, en otras palabras, si decimos que somos creyentes, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice ser creyente, que dice ser cristiano, que dice tener comunión con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la iglesia. Yo también soy cristiano. Yo también soy creyente. ¿Ok? Dice, con su boca dice, pero estos son personas que viven en tinieblas. Vale decir, ellos dicen que son cristianos, pero siguen viviendo en las cosas que ofrece el mundo, las tinieblas. No han sido trasladados al reino de la luz. Pero ellos creen que están ahí, pero por eso viven en tinieblas. No viven conforme a la luz, a la verdad. ¿Ok? Son como si estuvieran engañados a sí mismos. Son personas que pueden estar años en la iglesia, pero siguen viviendo como antes. Siguen andando en las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de los ojos. Pero ellos dicen tener comunión, dicen ser cristianos. Hay otro grupo, ¿no es cierto?, que son los engañados. Ellos creen que han alcanzado una santificación plena. Por tanto, ya no hay un proceso de santificación. Ya no, ¿por qué yo me voy a arrepentir? Si Dios ya me ha perdonado todos mis pecados, presentes, futuros y pasados. Y es verdad. ¿Ok? Es verdad. Yo no tengo ya por qué crecer. Si quiero voy a la iglesia, si quiero no voy. Si quiero le sirvo al Señor, si quiero no le sirvo al Señor. Si quiero cumplo los mandamientos del Señor, si quiero no. Ya he alcanzado una santificación. Somos justos, dice la palabra. Somos santos, dice la palabra. Sí, pero no está bien explicado esa situación. Entonces muchos se engañan. Muchos ven a, por ejemplo, a los pastores que son perfectos, que no pecan, por poco les ponen alas y pueden mover al Espíritu Santo como si fuera un títere. ¿No? Hacen caer, hacen hacer locuras. ¿Ok? Entonces hay un grupo que son engañados. Dicen, ya no. Y hay otros que son aquellos, otro grupo que ya blasfeman, y de una manera blasfeman diciéndole a Dios que difaman a Dios, ¿no es cierto?, al decir uno, que niegan que todos los hombres son pecadores. Y la Biblia dice, no hay ni uno justo, todos son pecadores. Desde un bebé, desde que está en el vientre de su madre, Salmo 51, en pecado me has formado. ¿Ok? ¿Qué pasa si ese niño muere? ¿Qué pasa si el niño muere? ¿Se va al cielo o al infierno? Y hay una controversia. Se va al cielo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene conciencia de quién es realmente, qué es el Evangelio, quién es Dios. Son condenados. No tiene conciencia. Romanos 1:18 que dice, habiendo conocido a Dios. ¿Un bebé conoce a Dios? ¿Un bebé sabe lo que es la salvación? ¿Sabe quién es Cristo? ¿Saben quién es Jesús? ¿Le puedes hacer entender a un bebé? ¿A un niñito allí? ¿Su conciencia recién está así? ¿Puedes hacerlo? A veces es misericordia de Dios que muchos bebés mueran. Porque si ellos crecieran, ¿sí?, ya tuvieran conciencia. ¿No es cierto? Y no hay, dice, excusa para ninguno.
A veces es misericordia de Dios, pero nadie quiere aquello. Ok, nadie quiere aquello. Entonces hay algunos que niegan que todos los hombres han pecado y niegan, y implícitamente están negando de un Salvador. Niegan. Y cuando niegan un Salvador están negando la obra que Cristo hizo, que vino aquí a este mundo a salvar, ¿no es cierto?, a los pecadores, a los perdidos. Hoy va a ser corto la enseñanza, porque son 2 versículos, porque no quiero saltar a más versículos, porque cortaría. La anterior vez entonces, en el versículo 6, habíamos visto a los que están en tinieblas. En el versículo 8 están los engañados, y en el versículo 10 están los que difaman a Dios. Ok. Ahora, para entender lo que es el pecado, ¿sí?, porque nos dicen, todo es pecado. En la Biblia, tienes que entender que en la Biblia hay 2 tipos de perdón de pecados. 2 tipos de perdón de pecados. Ya les hablé esto alguna vez. ¿Cuáles son esos 2? Para entender los 2 versículos que hoy vamos a estudiar. Uno es el perdón legal de Dios. Y el otro es el perdón paternal de Dios. Son 2 tipos, 2 ángulos, 2 aspectos de lo que es el perdón de Dios, el perdón de pecados. ¿Ok? Uno es el perdón de Dios. ¿Qué es el perdón de Dios? Es aquel que otorga Dios por fe en Cristo Jesús, ¿a través de qué? De la justificación. Por lo cual el juez del universo te declara al creyente justo y perdonado de todo pecado. En otras palabras, ese perdón es una vez y para siempre. Es cuando uno va, confiesa su pecado, confiesa que es un pecador, y reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces Dios, ¿sí?, Dios Padre, ¿qué hace? Le otorga el perdón legal de Dios, o también llamado el perdón judicial, legal, forense. Ese es el momento en que te has vuelto creyente. Tú vas, no conoces todavía de los mandamientos de Dios, de las leyes de Dios, de los principios de Dios. Tú simplemente reconoces que eres un pecador. ¿Ok? Que has quebrantado las leyes de Dios. Morales, has hecho cosas de tu vida, barbaridades que están en contra, y dices, Señor, yo soy un pecador. Y alguien te ha explicado y te ha dicho que todo aquel que peca, o sea, ¿sí?, está separado de Dios. Entonces tú vas a Dios, ¿no es cierto?, y por fe, ¿sí?, por medio de la fe y de la gracia, aceptas el perdón de Dios, ¿sí?, y los reconoces como tu Señor y Salvador. Por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿no es cierto?, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Principalmente de la ira de Dios. ¿Ok? Entonces tú vas, entonces Dios te da ¿qué cosa? El perdón legal de Dios, o sea, la justificación. Eres cristiano. Y eso no te pueden quitar. Por nada, nadie puede quitarte. Ahora no, ahora ya no eres cristiano, no existe. Eres salvo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado su justificación. Ahora, cuando uno va al Señor, ¿sí?, en la vida, en lo práctico, al día siguiente, a la hora, a los 2 días, todo tu caminar, vas pecando. ¿Ok? Y a veces uno sigue dudando si eso no es cristiano, por lo que estás pecando. Pero si Dios ya te ha dado el perdón legal, el perdón judicial, te ha declarado que eres, te ha declarado justo, ¿sí?,
te ha dicho eres justo porque alguien murió en tu lugar. Te ha declarado, vuelvo a repetir, eres salvo. Pero en tu caminar cristiano vas pecando, vas quebrantando las leyes, los principios que Dios te da. Si tú eres un verdadero cristiano, si Dios te ha llamado a su familia, te ha adoptado a su familia, te ha hecho nueva criatura, una de las pruebas para saber si eres cristiano es que siempre vas a ir confesando continuamente tus pecados. Y ahí el perdón, ya no judicial, judicial es aparte, ¿sí? El perdón paternal, familiar, de ese Dios Padre amoroso, te va a perdonar. ¿Sí? Es como si mi hija va a ser siempre mi hija. ¿Lo veo o no? Si me quebranta mi corazón, me desobedece algo, no puedo decirle, dejas de ser mi hija. ¿Lo veo o no? Porque siempre ya es adoptado a mi familia, ya es sangre de mi sangre, ya tiene comunión conmigo. Entonces, ¿Dios qué puede hacer? Bueno, Él en su sabiduría, ¿sí? Si vas a seguir en lo mismo, y cada vez vas a ir confesando tu pecado, confesando el mismo pecado, puede disciplinarte. Y a veces la disciplina viene hasta con muerte. Bueno, Dios es el que hace aquello. Yo no sé cómo puede hacer aquello. Pero estás captando esa diferencia del perdón de pecados. Uno es legal, judicial, una vez y para siempre. Y nadie te puede quitar. Y el otro es el perdón familiar, paternal. Aquel perdón es el perdón de Dios que lo otorga como padre a un hijo que le ha ofendido. ¿Ok? Entonces, ese es el perdón de Dios que lo otorga como padre a un hijo que le ha ofendido. Cerrando, completando para que entiendas. Este perdón, o sea, es el perdón judicial, legal, es una vez y para siempre. El perdón familiar o paternal de Dios es el perdón que el Padre da cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él. Cuando nosotros decimos, confesamos, Señor, he pecado. A Él, no al cura. Porque el único que puede perdonar el pecado es ¿quién es? Dios. Por eso cuando los judíos sabían eso bien claro, cuando Jesús le perdonaba los pecados, que se alborotaban. O sea, decían, un momento, solo Dios puede perdonar los pecados. Claro, ellos estaban omitiendo que Jesús era Dios. Y como Dios, Él podía perdonar los pecados. ¿Me entiendes? Como al testigo de Jehová decirle, Jesús puede perdonar. Jesús es hijo, te dicen, ¿no es cierto o no? Hijo. Hay tantas veces en la Biblia dicen, padre al hijo, he aquí tu padre, hijo. El único que puede perdonar pecados en el Antiguo Testamento, ¿quién es? Dios Padre. Sí, Dios Padre. Ahora Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús se está atribuyendo una posición. No, Él es Dios. Él es Dios. Dios hecho hombre. ¿Te acuerdas? Muéstranos al Padre. ¿Cuántas veces has estado conmigo y todavía me dices, muéstranos al Padre? Jesús, volviéndose visible como Dios. Dios Hijo. Muy bien, ¿has entendido? El perdón judicial, legal, es una vez y para siempre. Después vamos a ir, en nuestra caminata cristiana vamos a fallar, una y otra vez, ¿sí? Pero si eres un verdadero cristiano, el Espíritu Santo que ya mora en ti, de alguna manera te va a redarguir y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Inmediatamente tú, ¿qué haces? Vas y confiesas el pecado.
Ahora, entonces yo peco, confieso, yo peco, confieso, yo peco, confieso. No, Pablo les dijo a los romanos, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, ¿sí? Es importante leer el capítulo 6, porque uno puede llegar a creer también aquello, y puede decir, entonces, voy a pecar. Y en el 6, capítulo 6, versículo 1, ¿qué les dice Pablo a los romanos? ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿sí? Ahora, no porque ya no vivamos bajo la ley, vamos a pecar, y... No, ¿no ve? No. Entonces, ¿la Biblia qué te manda? A evitar el pecado. ¿Cómo? Muchas formas te dice la palabra para cómo debes evitar el pecado. Porque tú al pecado tienes que verlo como en tres dimensiones: futuro, presente y pasado. Si tú al pecado lo ves como algo en el futuro, tú tienes que ver, para evitar pecar, velo como si el pecado fuera el futuro. ¿Qué significa eso? Cuando tú salgas de aquí, es el futuro, ¿no veo o no? Mañana es el futuro. Pasado mañana es el futuro. Y mañana el pecado va a estar rondando. ¿Ok? Pasado mañana el pecado te va a rondar tu vida. Entonces tú tienes que ver y decir, caramba, Jesús dijo, velad y orad para que no caigas ¿en qué? En tentación. Entonces, pondré en mí una dimensión, una expectativa de pecar. Pensaré que mañana puedo pecar, así que el Señor me dice en su palabra, yo debo orar y velar, ¿sí? Y tengo que cuidarme. ¿Ok? En el presente, en este momento puede un pensamiento malo, ¿sí? Y el pecado está presente. ¿Por qué? Porque seguimos siendo mortales. Sigue. ¿Ok? En el pasado éramos pecadores, mucho más de lo que somos ahora. Si es que ha habido un crecimiento en santificación en ti. ¿Sí? Ahora, para evitar el pecar es bueno pensar en esas tres dimensiones. Primero, el pasado me ayuda a evitar pecar. ¿Por qué? Porque el pecado mató a mi Señor, si realmente amas a Cristo. ¿Sí? Tuvo una muerte tan violenta Cristo por los pecados de la humanidad. Y si yo cometo un pecado, o sea, debería ayudarme, ¿no ve? Pensando, ¿cómo? Pues, si por mi pecado Cristo murió de tal manera. Quizá ese pensar, esa memoria que tengo hacia atrás me ayude a evitar pecar. Pero no solo a Cristo. Quizá puedo pensar a mis hermanos, o sea, en Cristo. Y cuando digo a mis hermanos en Cristo, y me voy al libro de los Hebreos, como gente cristiana fue aserrada, ¿no? Quemada. Murió de tal manera en los cristianos, ¿por qué? Por llevar la palabra, llevar el evangelio, ¿sí? Y eso también me podría ayudar ¿a qué? A evitar pecar. Y por mí mismo también. Porque si yo me acuerdo de lo que era antes de conocer a Cristo, debería ayudarme a no pecar. Si antes había cometido adulterio, fornicación, habíamos convertido a lascivia, había convertido toda clase de horrendas cosas antes de conocer al Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo evitar pecar? Recordando también, ¿no?, lo que antes era. Y Pablo siempre habla eso a los corintios, Pedro les habla también aquí a la iglesia en Jerusalén, les dice, no, ya no podemos andar como anduvimos antes. Recuerda eso, ya no como los gentiles, recuerda eso, eso te va a ayudar a evitar ¿qué cosa? Pecar. ¿Sí? Ahora, entendiendo estos dos clases de perdón de pecados, ¿sí? Uno es legal y el otro es
paternal. El legal es una vez y para siempre. ¿Sí? Dios ya te ha perdonado. La Biblia dice, nunca más me acordaré de tus pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por más barbaridades que hayas hecho en tu vida, si has recurrido a tu Señor como tu Señor y Salvador, no hay más. Dios dice, no me acordaré de tus pecados. Pero ahora viene en nuestro caminar, en nuestra santificación, pecamos. Y si eres un verdadero cristiano, ¿sí? La confesión de pecados es una evidencia de que eres un verdadero creyente. ¿Sí? Ahora, anterior domingo habíamos hablado de estos tres grupos de personas, ¿no es cierto? Los que andan en tinieblas, los engañados y los que difaman. Aquí en estos dos versículos, y parte del versículo 1 del capítulo 2, podemos entender que un verdadero creyente, ¿sí?, puede ser descrito como los que estamos limpios de pecado. ¿Ok? A ver, si tú has recibido el perdón legal, judicial de Dios, estás limpio de pecado. ¿Ok o no? Sí. Pero sin embargo, pecas. ¿Y qué haces? Como cristiano verdadero, confiesas tus pecados. Eso te hace un verdadero creyente, una evidencia de que eres creyente. No solo estás limpio de pecado, porque Cristo tomó tu lugar, te limpió todos tus pecados, pero sin embargo tú confiesas tu pecado. Pero como verdadero creyente no solo confiesas tu pecado, no va hasta ahí nomás, qué bueno, no, sino que también vencen el pecado. Por eso dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Juan quiere que sus lectores entiendan que ellos están limpios de pecado, pero sin embargo deben confesar sus pecados, porque van a pecar, ¿no es cierto? Pero no solo tienen que confesar, tienen que llegar a vencer el pecado. Ahora, ¿qué tal si no llegas a vencer el pecado? Porque eso te pasa. Dime que no, en algún área de tu vida no hay victoria. ¿Sí o no? Por eso Juan les dice, pero si tú de alguna manera pecas, ¿sí? Por si pecas, y si has pecado, ¿qué dice? Más adelante, el domingo, vamos a hablar de aquello, abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí Juan lo que está haciendo, está concluyendo esta primera sección del capítulo 1, esta sección de apertura, mediante la aplicación de dos pruebas de salvación verdadera, que se relacionan con el arrepentimiento, para que tú me entiendas. Una de las pruebas para saber que eres verdaderamente creyente, ¿sí?, que eres creyente, si quieres tener la certeza de que tienes vida eterna, primera de Juan 5:13, una de las pruebas que tiene que haber en ti es creer en el perdón divino del pecado. Por eso dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Pero si andamos en luz. ¿Cómo entras a la luz? ¿Por medio de qué? Del Evangelio. ¿No es cierto o no? Nosotros somos hijos de luz. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Hemos entrado al reino de la luz. Ahora, si somos creyentes, ¿sí? O sea, ¿por medio de qué? ¿Por qué? ¿Por medio de qué entramos al reino de la luz? A tener comunión con Dios. O sea, el anterior domingo habíamos hablado de Dios cómo se manifiesta en su naturaleza como luz. Y nosotros hemos entrado y hemos tenido comunión con la luz. ¿Por medio de qué? Dos palabras aquí que tienes que acordarte. Confesión y victoria. Confesión. O sea, ¿cómo has entrado al reino de la luz? Por la confesión, ¿no ve? O sea,
no solo es creer en la obra que hizo, o sea, no solo es creer en la vida que tuvo Jesús, sino que primero en ti ha tenido que ver qué cosa, confesión. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Qué predicaban Pablo y Pedro? Arrepentimiento. ¿Qué predicaban los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. ¿Sí o no? ¿Y cómo venía el arrepentimiento? A través de la confesión de los pecados. Confieso que soy un pecador. ¿Te acuerdas de esa parábola del publicano y el ¿cómo se llamaba el otro? Del fariseo y el publicano, ¿no es cierto? ¿Quién fue justificado? Aquel que confesó, que se arrepintió, no aquel que ayunó, que ofrendó, que diezmó, ¿no es cierto? Jesús dijo, este es el que ha sido justificado. Entonces, nosotros entramos al reino de la luz a través de la confesión. Y dice el versículo 7, Él es fiel y justo, pero si andamos en luz, o sea, ya nuestros pecados han sido perdonados, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú has venido al Señor para recibir el perdón legal, recuerda, el perdón legal, el perdón judicial, Él te ha limpiado de parte de tus pecados, partecitas de tus pecados, no, de todos tus pecados, aún de los que ni te imaginas, aún de los que ni siquiera tienes memoria. ¿Ok? De todos, aún de los que ni siquiera estabas consciente de que habías pecado. Porque tampoco, mira, nosotros confesamos pecados de aquello que nos damos cuenta, pero hay pecados en nosotros que ni siquiera sabemos, pero estamos pecando. Pero Dios sabe, por tanto Dios te ha perdonado de todos tus pecados y tienes comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con la Iglesia, con el Espíritu Santo y con la Iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Él es fiel ¿a qué? A su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vengan, confiesen sus pecados, confiesen que son pecadores. Él no te va a decir, no a vos, no. Él manda que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, conozcan la verdad, ¿no es cierto? Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo se necesita hechos acerca de Jesús para la salvación, sino se necesita la confesión. Por eso, ¿cuántas veces les he dicho? No necesitas confesarte ante el hombre. Cerrar la puerta de tu cuarto, ¿sí? O entrarte al baño y reconocer pues que eres pecador. Arrodíllate ahí. Dile, Señor, soy un pecador, soy un miserable pecador, merezco la muerte, no sé, con tus palabras. Señor, te tomo como mi Señor y mi Salvador, ayúdame a cambiar mi vida. ¿Qué sé? No, habla, perdona mis pecados, Señor, te he fallado. Dios va a ver el corazón del hombre y ahí te va a dar, ¿qué cosa? El perdón legal, judicial, te va a declarar justo. Quizá llores, moquees ese momento. ¿Sí? Te arrepientes, Señor, quiero cambiar mi vida. Al día siguiente quizá le falles al Señor. Pero si Dios ya te ha perdonado legalmente, judicialmente, ya eso es una vez y para siempre. Al día siguiente puedes quebrantar sus mandamientos. Ahí tienes que confesar al Señor para que te dé su perdón paternal o familiar. Ya, hijito, te perdono. ¿Sí? Te perdono. Tal vez, quizá no te haga nada, no sé. Dios es pleno en sabiduría. Quizá Dios te va a disciplinar, porque al que ama, disciplina. ¿Sí? Y al que no disciplina, lo toma como si fuera un bastardo.
Entonces, te puede disciplinar. Puede que no, puede que sí, no sé. Eso ya es el Padre Celestial el que va a determinar aquello. ¿No es cierto? O sea, es el que va a determinar aquello. Entonces nosotros entramos en la luz, ¿sí? A través de la confesión. A través de confesar. Y cada noche, pues cada día te levantas y quieres ser ese creyente que no quiere fallarle al Señor, pero le fallas. Y al final, es como cuando yo generalmente en bicicleta salgo y, Señor, perdóname, papito, ayúdame, ¿no? Al ir. Porque tengo miedo que por ahí me atropelle. O sea, no es que miedo, sino prefiero salir de la casa, ¿sí? Libre de pecado. En el sentido, yo cuando salgo, sí, han visto a las personas que muchos se persignan al salir, ¿no? ¿Sí? En su creencia. Yo personalmente no estoy diciendo que he hecho una regla y es bíblica. Cuando yo salgo, a veces digo, yo siempre ando en bicicleta, ¿qué tal si alguien me levanta por ahí y ya no voy? Entonces prefiero salir, en mi corazón le digo, Señor, si he pecado, perdóname, papito, ayúdame, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, Señor, o sea, ¿sí? O sea, salvo, por si acaso. ¿Ok? Entonces, me acerco al trono de la gracia, ¿sí? Para hallar el oportuno socorro y pedirle perdón al Señor, porque sé que sé que he pecado. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque todavía soy carne y hueso, no tengo el cuerpo todavía redimido, todavía no se ha salvado mi cuerpo. ¿Sí? Hay una ley en mis miembros que me incita a pecar, pensamiento, en obra, en acción, en lo que sea. Entonces Juan les está diciendo a los oyentes, bueno, si realmente estás en comunión con Dios, una de las evidencias que debes tener es la confesión de pecados. Una, para recibir, ¿qué cosa? El perdón de pecados legal. Y también el perdón familiar, paternal, si voy en mi caminar, estoy pecando. ¿Ok? Y otra prueba de salvación que debes tener si eres un verdadero cristiano, ¿sí? Es una práctica regular de confesión de pecados, ¿sí? Y llegar ¿a qué? A la victoria. Vamos a leer el versículo de corrido ahora, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Él tuvo una muerte violenta, ¿sí? Que tomó nuestro lugar. Esa muerte violenta, su sangre, nos limpió de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él te va a decir, no te perdono, no te has pasado. Conociendo incluso. No, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? O sea, Jesús no solo te va a lavar los pies, te va a lavar todo. Todo. Si decimos que no hemos pecado, ¿sí? Le hacemos mentiroso. A Él, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos verdaderos creyentes. No vamos a decir nosotros que no hemos pecado. Pero si tú dices que no hemos pecado, no perteneces a los creyentes, perteneces a los no creyentes. Porque una prueba de que eres creyente, de que eres salvo, es reconocer que tienes pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas ha escrito? Estas cosas. ¿Qué cosas? Que entiendas tú que eres un hijo de luz. ¿Sí? Que Dios Padre es luz. Y como hijo de luz, tú también andes en luz. O sea, trata de andar en luz.
anda como tu Padre es, como la naturaleza que es tu Padre, en luz. ¿Cómo? Y quizá podríamos estudiar Romanos capítulo 7, capítulo 8, ¿sí? Pero aquí lo que tienes que entender hoy, ya cerrando, porque les dije que iba a ser corto, cerrando el día de hoy, tienes que entender que si realmente eres cristiano, tiene que haber una confesión de pecados en ti. Ahora, pero esa confesión tiene que estar agarrado de otra cosa, que se llama arrepentimiento. Un elemento de la santificación es el arrepentimiento. No es nomás decir, ya, yo confieso que he pecado, Señor. Confieso que he robado. Confieso que he cometido adulterio. Confieso que he visto pornografía. Confieso que, qué sé yo, todo, cualquier ley que tú puedas mencionar. Confieso que he mentido. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Listo. Pero no. La confesión viene con algo que es un elemento, que es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? No es contristarse, no es sentirse mal. Ay, no. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Si estás yendo en esta dirección, tienes que ir en esta dirección. El arrepentimiento tiene pues sus características. ¿Cómo realmente sabes si realmente te has arrepentido? Tiene que producir las siguientes cosas. Capítulo 7 de 2 de Corintios. El versículo 10, el capítulo 7 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Bueno, en algún momento has confesado, ¿no es cierto? Te has arrepentido, has determinado que eres un pecador. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una cosa es el verdadero arrepentimiento que puede producir salvación y otra cosa es que te sientas triste. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que traer consigo ¿qué cosa? Fíjate lo que dice el versículo 11. Porque aquí dice esto mismo, sea de que habéis sido contristados según Dios, que produce un verdadero arrepentimiento. ¿Qué solicitud? Dice. ¿Qué solicitud? O sea, ¿qué vehemencia? Cuando uno verdaderamente se arrepiente, ¿sí? Es vehemente con el pecado del cual te has arrepentido. ¿Qué defensa? Dice. O sea, ¿qué indignación? O sea, ¿te indignas? Si hay un verdadero arrepentimiento, debería haber una indignación. Si uno cometió adulterio, un varón con una mujer, ¿ya? Debería haber un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es? Debería haber indignación de lo que has hecho y decir, ya no vuelvo a hacer. ¡Qué asco! ¿No? O sea, si ha habido un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Ya debería haber en ti una indignación. Estoy poniendo un ejemplo. Y no solo una indignación, sino también, dice, ¿qué temor? ¿Ya temor a quién? A Dios, ¿no es cierto? No solo temor, sino qué ardiente afecto. Decir, ya, Señor, voy a luchar contra aquello. Si la señora, estoy poniendo como un ejemplo, si la señora vive al frente, ¿sí? Ya no voy a ir pues por esa calle. Me voy a ir pues por la otra calle. Caso de que ni siquiera, o sea, me encuentre, porque la tentación puede ser tal que pueda caer. Porque mi cuerpo todavía, ¿qué es? Todavía tiene pecado. ¿Me entiende o no? Es como un alcohólico, pues, si dice, me arrepiento, Señor, ya no quiero tomar, ¿sí? Quiero dejar de tomar,
Sí, Señor, ayúdame, y te arrepientes, ya no vas a pasar pues por la cantina, por su puerta. No, ya esta vez ya no. No, pues, puedes caer, mejor que es, mejor date la vuelta, ¿no veo o no? Mejor date la vuelta. Si no puedes manejar tu celular para ver cosas feas, no tienes esa fortaleza, sí, pues cámbialo por un analógico, que solamente te sirva para llamar. ¿O no? ¿No es cierto? Pero tiene que haber ¿qué cosa? En ti tiene que haber eso. ¿Qué vindicación, dice? ¿Qué celo? Cuando habla de aquí de vindicación, está hablando de reivindicación. Si alguien es robado, como dijo Saqueo, ¿no? Saqueo era, ¿no es cierto? Si alguien es robado, le voy a devolver 4 veces más. A veces puede llegar a que tú realmente hagas algo, si te permite la situación. Señor, les he robado a mis empleados. Estoy poniendo un ejemplo. Si hay la posibilidad de redarguir aquello, decir, Señor, le he robado a este pobre empleado 100 bolivianos, ¿sí? Y tienes la posibilidad, como Saqueo, decir, te voy a devolver 4 veces. Como Saqueo, pues. Si alguien es defraudado, de alguien es robado, o sea, ese es un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber evidencias de un verdadero arrepentimiento. Ya. Quizá has caído. ¿No veo o no? Pero Juan quiere que sus lectores entiendan, hijitos, estas cosas yo quiero escribirte para que no pequéis, o sea, para que tengas victoria sobre el pecado, para que evites pecar. Pero si pecas, porque eso pasa, ¿no es cierto? Porque la ley, ¿no? Hay una ley en nuestros miembros que nos hacen pecar, y la siguiente semana Juan les va a decir, pecas, ¿sí? Abogado tenemos en Cristo Jesús. Y ahí en el cielo, ¿no? Poniendo como una imagen para que entiendas, ¿no? Satanás está ahí, mira, y dice que es pastor. ¿No? O sea, estoy poniendo, no le veas a él, ¿no? ¿No? Satanás está acusando al pastor, y mira, y dice que es pastor. Mira lo que está haciendo. Y gracias a Dios que arriba tenemos el mejor de los abogados. Y ahí está Jesús y está diciendo, un momento, ¿sí? Yo ya he muerto por sus pecados. No solo los pasados, presentes, sino los futuros. Abogado tenemos. Ya le di mi perdón legal, judicial. ¿Has entendido eso? Judicial. Ahora, quizá en el perdón familiar, sí, ya cuando estemos en el tribunal de Cristo, o sea, en el tiempo cuando se da los galardones a los cristianos, quizá hay pierdas muchas cosas. No sé si me estás entendiendo. Entonces, cierro con esto. Si realmente eres un verdadero cristiano, para saber si eres cristiano, primero, acepta el perdón de Dios. Deja de dudar de que Dios puede perdonarte las cosas que has hecho. Tienes que aceptar. Señor, yo acepto. Si tu palabra dice que tú ya borras todos mis pecados, ¿sí? Tú las echas al fondo del mar todo lo que he hecho y me has declarado justo, yo lo acepto, Señor. Soy limpio de todo pecado. Pero sin embargo, todavía una naturaleza que me incita a pecar, me hace pecar. Pero Señor, por haber herido tu corazón, por haber quebrantado tus mandamientos, tu ley, yo confieso mi pecado. Y el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Vuelvo a repetir, te disciplinará, no, eso ya el Señor verá en su esto. Pero sin embargo, también quiere, si eres un verdadero cristiano, no solo aceptas el perdón de Dios, no solo confiesas tus pecados, quiere también que venzas al pecado. ¿Cómo? Evitando pecar. ¿Cómo puedo evitar pecar?
pensando que ese pecado sí mató a mi Señor, pensando que ese pecado mató a mis hermanos, pensando que ese pecado también me separó de Dios en mi vida pasada y me puede cortar mi comunión con Dios, porque si yo peco, deliberadamente corta la comunión. Pero obviamente Él va a seguir siendo mi Padre, pero mi comunión se rompe hasta que yo vaya y le diga perdón. Ya el Señor te disciplinará, verá que a veces las disciplinas del Señor llegan a ser toda tu vida. Es como cuando te dicen de joven, no puedes casarte con alguien que no es cristiano. Dice la Biblia, no dice el pastor, no es su manera de pensar del pastor. No podáis unir en yugo desigual. Pero vos pensando que vas a convertir o qué sé yo, que es más buena gente que los propios cristianos, todo, te casas. ¿No es cierto o no? Te casas, ya ven, ya, eres su hija, eres cristiana. Desobedeciste aquello. En un momento dado vas a decir, Señor, perdón, te he fallado, pese a que conocía, he quebrantado tus mandamientos, tu ley, ¿sí? Y el Señor, ¿qué te va a decir? No, te va a perdonar. Pero a veces también eso viene, ¿qué cosa? Toda la disciplina. Llega. A veces llega a disciplinarte, a veces, no sé, en el tiempo de Dios, a veces llega a disciplinarte toda tu vida. ¿Por qué? Porque has quebrantado un principio que dice. ¿Eso te quita ser que no eres cristiana o que no eres cristiano? No. Porque tienes ahí arriba a alguien, un abogado, que dice, sí, se ha equivocado. Sí, se ha equivocado. A sabiendas se ha equivocado. Pues el Padre ahí está. Se ha equivocado, pero yo ya he pagado por esa culpa, esa equivocación, ese pecado. Ya estás libre. Y el acusador de los hermanos, que es el diablo, está ahí, pero sabía. Ya está libre. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el pecado. Espero que hayas entendido algo esta mañana. ¿Ok? Oremos para terminar. Ahí. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poner esperanza en nuestro corazón. Saber, Señor, que tú ya nos has impartido, Señor, esa tu justicia, ese perdón legal, judicial, Señor, porque hemos venido ante ti a reconocer que somos pecadores y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias también te damos, papito, porque en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santificación, Señor, podemos fallarte, Señor. Te agradecemos, Señor, que tu palabra nos muestre, Señor, de que podemos acercarnos a ti para pedirte perdón, confesar, Señor, que hemos pecado. Y, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, de esa armadura que nos has dado, Señor, del Espíritu Santo que mora en nosotros, un día podamos tomar victoria sobre el pecado. Gracias, Papito Dios, por esta mañana. Gracias por mis hermanos que están aquí. Bendice sus vidas, Señor. Te agradecemos también por las ofrendas, Señor, si así lo dispone su corazón. Bendice, Señor, aquello. Tu palabra dice que tú no eres deudor de nada, que todo aquel que siembra cosecha, y te damos gracias también por esta semana que viene. Protégenos, líbranos de toda tentación y ayúdanos siempre, Señor, a crecer en tu palabra y a obedecer tu palabra. Gracias, Papito Dios. Bendecimos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga.